por un mejor país, por estar más segura como mujer, como joven. Una vez más han demostrado y nos han hecho entender que realmente no estamos solos. ¿De qué va? ¿De qué va? ¿Qué? Me llena de esperanza y optimismo. ¿De qué va? ¿De qué va? Las novedades de la política sin presunciones. Ni huevones, ni rateros. ¿De qué va? Señalar la falsedad e hipocresía. ¿De qué va? Un espacio de opinión y análisis con un estilo ligero y casi con humor. No me diga. Fíjese. Tiene que ver con la ampliación de facultades del Instituto de Información y de Acceso a la opinión pública de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno. No, la política tiene que ser algo muy serio. ¿De qué va? Seis con 1, 6 con 2 en este momento. Se moría por decir 6 en punto. Sí, muy buenas tardes, amigas, amigos del 103.1 FM, la ciudad escucha. Es una señal en periodo de prueba. Ya estamos aquí hoy, que es miércoles y que es 17 de julio del 2024. Yo soy el Ismael Ángel. Si quieres que le y aquí baje, estamos, tú me dices. la Erika, está el Cuco, y estamos haciendo el de qué va y tenemos invitados. Ese es el mío. Y ahí le están picando los controles mientras... ¿Ese es? Listo. Hola, compañeros, compañera. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Feliz miércoles. Miércoles, Paco, miércoles, no jueves. Feliz miércoles 17 de julio. Pues bueno, ya les digo, yo insisto en que ya casi llega Santo Claus, vamos preparándonos y bueno, que esperamos que esta entrevista del día de hoy les sea de agrado y pues les sirva de algo, ¿no? También. Hoy es 17 de julio, es aniversario luctuoso de Álvaro Obregón. Ay, cierto. Hoy, pues de alguna manera es como ya feriado para la gente del estado y pues para recordarlo, pues, ¿no? Está bien, la efeméride, Paco Gersa en los controles, muchas gracias. Y bueno, rápidamente presentamos a nuestro invitado, el diputado Jacobo Mendoza Ruiz. Diputado, buenas tardes, ¿cómo está? Qué bueno que vino. Hola, buenas tardes, bien, gracias. Muy amables, muy agradecido por la invitación. Gracias a usted. Volverlos a ver. Sí, ya ahorita estábamos Ya recordando estamos. que ya habíamos platicado alguna vez. Sí, cómo no. Bueno, también nos estamos viendo por el Facebook de Libera Radio y por el YouTube de Libera Radio. Les recordamos que estamos ahí en la multiplataforma de esta señal en periodo de prueba en el 103.1 también. Bueno, diputado, pues qué bueno que vino. Usted es un diputado al cuadrado, ¿verdad? Porque es diputado todavía local y es diputado electo. Electo federal, sí. ¿Qué se siente ser diputado al cuadrado? Pues un gran compromiso, una gran responsabilidad y una oportunidad que nos da el pueblo de trabajar por sus causas, por sus necesidades, por sus justas demandas y por esa razón estamos aquí en el proyecto, continuando en la lucha de la cuarta transformación como desde hace muchos años y estamos pues en espera ya de cerrar nuestro ciclo como diputado local y empezar a partir del 1 de septiembre esta nueva responsabilidad que asumo con un gran compromiso y un gran respaldo de la gente pues que nos dio su voto y vamos a trabajar muy fuerte por la continuidad de este proyecto que ante todo lo que busca es garantizar derechos y avanzar en el proyecto de la justicia social de Morena y de sus aliados, ¿no? Uh-huh. Doctor Jacobo, yo recuerdo hace algunos ayeres ya, sí. Cuando pues realmente empezaba el partido Morena, que en ese entonces pues era un partido que casi nadie veía, incluso hasta las puertas le cerraban en los medios de comunicación y quiero recordar que nosotros fuimos de los creo que los únicos o de los primeros, por decirlo de alguna manera, que le abrimos el micrófono, que abrimos el espacio para que ustedes dijeran sus propuestas en aquel entonces. Yo recuerdo que eran muy pocos los espacios, eran gente muy valiosa que nosotros pensamos que pueden hacer un buen papel en las legislaturas, hablando de Wendy Briceño, hablando de Alma Limón, hablando de Jacobo Mendoza y otros más que estaban en ese entonces. ¿Qué se siente ahora
que ahora ya están, ahora sí que posesionados en la preferencia de la gente, porque si bien es cierto antes nadie los tomaba en cuenta, pues no, incluso nadie los conocía, es más. Sí, estoy muy consciente, estoy muy agradecido con ustedes. Estábamos ahorita viendo, de hecho, la entrevista de 2015 que me hace tanto Erika como Ismael cuando era candidato a presidente municipal de Morena, en el parquecito de la Pitic, ¿no? Sí. Fíjate, con todas sus limitaciones, con todas sus pues condiciones tan difíciles que enfrentamos, pero con una dignidad y con una propuesta tan sólida, tan fuerte, que yo me sentí muy candidato en 2015. Yo me asumí candidato con todo lo que ello conlleva. Cada semana dábamos rueda de prensa, presentábamos un eje rector de nuestra plataforma, la plataforma estable. Sí, pocos medios nos dieron cobertura, ustedes, unos de los principales, y logramos llegar a la gente, pero no nos conocían, pues. Garantizamos el registro como partido, que esa era la misión en 2015. O sea, nosotros nos dan el registro en 2014. Entonces, en 2015 salimos a la elección por primera vez como Morena, y yo digo que era un acto heroico salir a campaña en 2015. Entonces, había que salir solos a la elección, porque el registro es condicionado y va solo por primera vez, para poder garantizar el umbral del 3% y con ello el registro. Entonces, en 2015, el gran triunfo de Morena en Sonora en esa ocasión fue garantizar el registro. Obtuvimos un diputado y un regidor aquí en Hermosillo, ¿no? O sea, la votación alcanzó para el registro y para tener representantes en los órganos de representación, tanto en Cabildo como en el Congreso, ¿no? Entonces, sí fue un gran logro. Efectivamente, venimos de esa lucha, de la construcción de un proyecto político que nace como organización social, nace como movimiento social. Y después los asambleístas fundadores se nos consultó y decidimos constituirnos en partido político para luchar por la vía legal, pacífica y democrática en el acceso al poder. El presidente del partido después fue el propio licenciado Andrés Manuel López Obrador en esa construcción. Entonces, atendiendo pues tu pregunta, ¿cómo me siento? Pues desde luego que muy orgulloso, muy contento, muy satisfecho y convencido de que hicimos lo correcto desde que empezamos, y que los que llegamos en ese principio, en ese primer momento, hemos mantenido las convicciones, los ideales. Desde luego el proyecto creció. Ahí están las imágenes, fíjate. El proyecto creció, sumó gente, integró. Había que hacerlo, había que abrir las puertas, había que crecer como movimiento social, y somos incluso un fenómeno de estudio como organización política a nivel internacional, porque ¿cómo fue posible que después de perder las elecciones, bueno, que nos las arrebataron, pues en 2006 y en 2012, cómo fue posible que en tan poco tiempo logramos constituir la organización, hacerla partido político contra todas las adversidades de los órganos electorales, porque la ley te permite constituir un partido político, pero te pone todas las trabas del mundo. Acuérdense que la primera asamblea, la de Obregón, no se logró. Tuvimos que hacerlo hasta la segunda asamblea, y esos esas etapas son muy bonitas del proyecto en construcción. Mucho aprendizaje, ¿no? Mucho aprendizaje, sí es cierto. Nosotros tocábamos la puerta y la gente, como bien dices, nos cerraba la mano, nos cerraba la puerta, o sea, no nos daba ni la mano. ¿Por qué? Porque el pueblo no se había concientizado, pero había que seguir avanzando, tocando la puerta, dejando el periódico. Logramos el registro, salimos a la primera elección en 2015, y luego de ahí a consolidar el proyecto, ya con el doctor Alfonso Durazo, que fue el segundo presidente de Morena. El primero fue el licenciado Javier Lamarque. En 2015
Javier Lamarque era candidato a gobernador y yo era candidato a alcalde. Después de esa elección ya llega el doctor Alfonso Durazo como presidente del partido, yo me voy como secretario general del partido y entonces vivimos todo ese proceso de consolidación del proyecto donde empezábamos, me acuerdo muy bien, las reuniones, decíamos nosotros, una tarde de café con el doctor Durazo. Iban 10 gentes, 12 gentes. Yo el día que tuve una reunión en la casa con 30 gentes, ay, dije, es la reunión más grande que hemos podido tener. Y terminamos con asambleas de 2,000 personas, pues ya yendo para el 2018. Ya cuando se ganó la presidencia de la República, yo ya estaba como presidente del partido, pues porque el doctor se había registrado como candidato a senador. Y pues toda esa etapa, pues nos complace mucho poderla platicar, porque pocos espacios como este nos remiten a ese principio de lucha y nos permiten recordar que esto se construyó con un gran esfuerzo, con un gran sacrificio, con mucha nobleza de los fundadores, sí, y que ahora, pues bueno, pues es partido político grande, consolidado, que pero ahora que no pierde su esencia. Bueno, ¿crees que no ha perdido la esencia, yo Jacobo? pienso que no. Que hemos crecido, sí. No, pues es indudable. Que ha llegado gente que no son los que iniciaron el proyecto, sí. Pero mira, Morena nace así. Nace con la convicción de que todo aquel ciudadano que decida colaborar y participar en un proyecto de transformación puede ser bienvenido y bien recibido. Y lo mismo vale el militante de 2012, 2006, 2015, 2018 que el de 2024. O sea, porque en el 2024 hubo otro. O el del 2018, o sea, no podemos adjudicarle la paternidad ni la propiedad del proyecto a nadie, ni a grupo, ni a persona, porque Morena es un proyecto de lucha y es un instrumento de lucha del pueblo. Jacobo, lo que hemos dicho ya acá me voy a poner a alegar. y que hemos criticado, con lo que estás diciendo, pues nadie podría estar en desacuerdo. Sin embargo, lo que vemos es que los llamados chapulines, pues, pero chapulines a veces tiene una connotación ahí negativa que a mí no me gusta del todo, pero los recién llegados, vamos a decir, los neoconversos, que si bien es cierto vienen de otros partidos políticos con ya cierta carga, con cierta, a veces carga negativa incluso, pues no cierta, a veces cierta experiencia y experiencia en hacer tranzas incluso, pues no. Luego como dicen, diputado, llegan a Morena y se blanquean, pues se purifican y bueno, hasta ahí todo iría bien. Hasta que los ponen como candidatos, pues, como candidatos a lo que quieras, ¿no? Y bueno, pues sí, cierto, ganan, ¿verdad? Pues sí, porque son más conocidos, porque... a mí ya no me queda tan claro que sea por eso que ganan. Yo creo que es la marca Morena. Como sea. Sí. Pero bueno, y los fundadores, ya para terminar. Claro. Y los fundadores, pues, desplazados, ¿no? Mira, tiene muchas vertientes de análisis, porque tendríamos que evaluar, ahí sí ya, caso por caso al que me refieres, o cuáles son las circunstancias de cada caso en particular, pero yo no soy nadie para otorgar patentes de buena conducta, ni certificar o no la validez de determinado militante o candidato, pero lo que sí te digo es que hay dos cosas importantes. En nuestras definiciones estatutarias somos un movimiento social amplio, tolerante e incluyente. ¿Qué quiere decir? Que estamos, por definición, obligados a esa apertura. No podemos cerrarnos, ni bloquear el paso, ni la llegada de nuevos militantes, aún que hayan estado en otro movimiento político. Sí, no me refiero a bloquearlos ni limitarlos, ¿no? Sí. Pero ¿por qué ponerlos a primera fila nada más? Hay filtros ya que antes no había. Hay filtros ya que antes no había. Está el Instituto Nacional de Formación Política y antes de ser candidato tienes que tener ya la formación y los cursos y las certificaciones. Claro, se está también pues consolidando, avanzando, pero entonces eso ya va a ser parte de... ya forma parte de esas condiciones que están en los estatutos también, que se tiene que obligadamente que pasar por la escuelita, la formación política. Sí, porque nosotros hemos visto que
que dentro del mismo Morena había muchos perfiles que pueden haber estado en alguna candidatura y que posiblemente por la inercia, como estamos diciendo ahorita, por la marca, pueden haber ganado. Te hablo de, no sé, Judith Armenta, sí. Algún profesor de la universidad, en fin, había algunos candidatos que pueden haber sido escogidos mejor que, por ejemplo, una Elisa Ayar, que viene reconocida de otro partido, en fin. Que va llegando, pues. Así, y que va llegando y pues no entregó muy buenas cuentas cuando estaba del otro lado, pues. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿y por qué no le dan oportunidad a esas personas que vienen, como dices tú, desde el 2015 picando piedra junto con ustedes? Sí, claro. Eran los que le cerraban la puerta también. Haciendo todo una faramaya. Yo he visto que andan perifonando a las 2, 3 de la tarde, o sea, en un calor. En los camiones. Sí, y a esas personas, pero a otras personas. Que también es cierto, a veces siempre hemos pensado, bueno, a lo mejor no estaba tan preparado como para un puesto de esos o lo otro. Y hay algo muy importante, Erika y compañeros de audiencia. Miren, es cierto lo que ustedes dicen, pero también como partido tenemos un método y es estatutario. Entonces nosotros pudiéramos aquí definir a valor personal o a criterio personal todas las cualidades de las personas que de los militantes mencionó y que es muy valioso, sí. Pero como partido tenemos que encontrar un método y el método es la encuesta. Entonces todos tenemos derecho a participar. Entonces usted se registra en una convocatoria y va a una encuesta. Entonces la encuesta define. Si uno dice... Pero es por popularidad, entonces. No, son diferentes parámetros. No solo es la popularidad. El procedimiento implica también el compromiso, la trayectoria, la historia con el movimiento. Pero si tú fueras, digamos, presidente del partido y tienes una convocatoria a la cual se registran, digamos, 100 militantes y haces un primer proceso, un esfuerzo de depuración. Un primer filtro. Un primer filtro, lo bajas a 20, luego al final aceptas 4, pero es real, te lo digo porque yo fui presidente del partido. 96 se te van a venir encima. Entonces sí, tienes 96 que te van a argumentar algo en contra. Finalmente tú tienes que tomar una decisión y entre los 4 dices tú, me voy por el que gane la encuesta. Ese va a ser el candidato o la candidata. Entonces, en algún momento sí queda esa sensación en quien dice, bueno, pero yo considero que era mejor candidato o candidata o propuesta el compañero o la compañera y se quedó en el camino, pues. Entonces dices tú, bueno, entonces ¿bajo qué criterio voy a elegir, pues? Y tienes que encontrar un método nacional, pues. Entonces nosotros creemos que el método de encuesta, cualquier método que tú decidas para definir una titularidad de un proyecto o candidatura, lo que sea, es en sí mismo un proceso de discriminación. Bajo cualquier circunstancia, como me lo pongas. Si es por calificación, o sea, si tú vas a entregar algo al mejor promedio, hay una discriminación ahí. Sí. Si tú vas a encontrar a alguien en el más popular, hay un proceso que discrimina. No es una discriminación negativa, o sea, bueno, es un criterio de selección. Son las 6:19, estamos en el 103.1 Nos agarramos con el proceso. La ciudad escucha, es una señal en periodo de prueba. Estamos también por las plataformas de Libera Radio. Claudia Partida dice, no soy del partido, pero me tocó trabajar como TS, recuérdame qué es TS. En la administración 1821, trabajo social, ¿sabes? En bienestar social, y puedo afirmar que David Mendoza, su sobrino, es también un elemento de las bases con mucho contacto en territorio. También dice, el día de mañana comienza el seminario en Filosofía Política Enrique Dussel, impartido por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena a las 6 p.m. Sonora. Sí, excelente. Sí. Eso es lo más importante del partido, la formación política. Murió don Enrique recientemente, Dussel, considerado uno de los grandes filósofos de América Latina, murió, pero tuve la oportunidad de verlo, inclusive conocerlo en persona. Jacobo, ¿cuáles son las leyes o las propuestas, los planteamientos que consideras más importantes, casos de éxito de la legislación esta que está terminando? Bueno, muy bien. Ya pasamos directo al gusto que estábamos alegando. Te lo comento en diferentes momentos de la legislatura que me tocó vivir.
Número uno, desde luego, la instalación de un Congreso de mayoría opositora pues al gobierno en ese momento en turno, ¿no? Entonces llegamos con la convicción de respetar el mandamiento del pueblo, y las primeras decisiones que tomamos como legislatura, aún incluso antes de que tomara protesta el doctor Durazo, porque acuérdate que nosotros entramos el 1 de septiembre y él entra el 15. Entonces la primera decisión que tomamos trascendental fue devolver el espíritu original al texto de la Constitución que había reformado la anterior gobernadora para proteger y blindar al Poder Ejecutivo cuando la llegada de Morena. Ese fue un movimiento muy importante que Morena emprendió, del rechazo a esa, le llamaban en ese entonces algunos medios el golpe de Estado legislativo. Nosotros estuvimos allá afuera del Congreso manifestándonos, ahí están los protestando, videos, ahí están los videos, las entrevistas, todo. Yo me acuerdo que cuando recién entré al Congreso me decían, ¿y usted ya había venido al Congreso? Sí, le digo, sí, ¿a qué había venido? ¿A protestar aquí afuera? ¿Aquí afuera? Y entonces entro y me eligen presidente del Congreso en la sesión de instalación. Entonces me tocan varios momentos muy importantes. Número uno, modificar la Constitución para devolverla a su texto original, al espíritu original de división de poderes y de respeto republicano entre poderes. Número dos, tomarle la protesta al doctor Alfonso Durazo, que pues fue una gran distinción para mí, instalar el nuevo Poder Ejecutivo a través de la entrada en vigor pues del gobernador. Y luego el otro momento importante fue definir los criterios de la organización interna del Congreso. Nadie se enteró porque no hubo mucho espaviento, pero logramos reestructurar todo el Congreso, desde el oficial mayor hasta las jefaturas de departamento. Sí, eso sí. Todo sí, lo logramos modificar con acuerdos, con diálogo, para darle una vida interna. Porque hasta eso había quedado protegido, Estaba ¿no? en la Constitución, efectivamente. Pero ahora había que lograr los acuerdos y votarlos por el Pleno, porque los funcionarios entran a través del acuerdo y de la votación por el Pleno. E inmediatamente después, el proceso de austeridad. Cómo recortarle 400 millones al Congreso. Ejercía 800 millones. Lo dejamos en 400 para poder disponer de esos 400 millones y crear el primer fondo de becas más grande en la historia de Sonora. Cómo implementarlos políticamente, administrativamente, jurídicamente al interior del Congreso. Entonces fue una gran batalla. Y evitar una nueva estafa legislativa, sí, ¿no? También. Sí, darle nueva forma al presupuesto del Congreso y crear el primer presupuesto social más grande en la historia de Sonora, porque cuando nosotros entramos teníamos el cierre del ejercicio presupuestal de 2021 y la creación del nuevo presupuesto para que entre en vigor en 2022. Entonces teníamos que recibir un presupuesto deficitario, un ejercicio presupuestal con una gran deuda, con una gran carga de déficit, es decir, se gastaron el recurso que no tenían y no había fuentes de ingreso con que solventar los compromisos de pago. Te pongo un ejemplo nada más, mira. Cuando nosotros entramos el 1 de septiembre, empezamos a revisar todo el esquema administrativo. Entra el gobierno del doctor Alfonso Durazo el día 15 y no había con qué pagarle la quincena a los trabajadores, a los jubilados, a los pensionados. No había dinero para pagar la nómina. Así te lo pongo. Se le pide a la federación el recurso para ver si había posibilidad y dice, no, es que ya te lo adelanté, ya me lo pidieron. Lo que yo te podía dar este año, ya me lo habían pedido. Entonces, ¿de dónde obtenemos el recurso para salir de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, pues? Eso fue cuando tú entraste, en el 2021. En el 2021, sí. Y entonces la otra legislatura, ¿qué hizo? Pues la anterior, Lo la del 18 al es 21. Que, sí, acuérdate que esa legislatura entra con un gran potencial. Y amarrada, ¿no? También. Entra con un gran potencial, pero amarrada de las manos, se desarticulan los acuerdos, se vulnera la coalición. Los chamaquearon pues, recién llegando. Digamos que se deshacen los acuerdos políticos de la coalición, se vulneran y terminan aún así divididos, imponiéndose en las votaciones los criterios del entonces gobierno, ¿no? Del Estado y del Poder Ejecutivo. Pero pues finalmente ya
a la siguiente legislatura llegó el momento de poner orden, y ahora sí con una mayoría calificada, y ahora sí con una, podría decir, voluntad de todos de decir vamos a comprometernos con el proyecto de austeridad, de transformación, de transparencia y de reordenamiento de las políticas públicas y del presupuesto a favor de las necesidades básicas de la población. Eso fue el primer momento que te puedo decir que nos toca vivir, y luego ya empiezan a surgir las leyes que causaron o decretos que empezaron a digamos, a surtir efecto y que tuvieron un nivel de complejidad o de discusión mayor en algunos casos, y en otros que fueron por consenso. No sé, podríamos hablar, en mi caso, como presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, nos tocó, por ejemplo, la ley nueva orgánica de la Unison, que nos permitió democratizar la Unison y establecer un nuevo orden interno, donde quienes toman las decisiones ya no es la Junta de Gobierno, que desapareció, sino los órganos colegiados, donde participan alumnos, trabajadores y maestros. ¿No sientes que se quedó medio corta ahí esa ley? No, fíjate que fue, pienso, un gran avance, una demanda histórica. No, de que fue un avance, sí. Ahorita hay muchas universidades que están teniendo problemas para poder implementar esas reformas. Hoy escuché que están los de la Universidad de Sinaloa ya tomando en la Ciudad de México. Nosotros aquí logramos, sí hubo manifestaciones, pero logramos conciliar en función de las necesidades de los universitarios la reforma a la ley orgánica de la universidad. Y la universidad siguió continuando de un día para otro después de la reforma sin que hubiera una sola alteración al orden de la universidad. Lo que vino después de la huelga es un tema laboral, no es atribuible. Sí, no tiene que ver. Luego te puedo decir que también una de las leyes que me tocó también conducir en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, muy importante, fue todas las reformas a la Constitución en la denominada Ley 3 de 3 en contra de la violencia de la mujer. Fueron 14 modificaciones constitucionales, producto de una iniciativa popular, o sea, de las organizaciones y los colectivos. Por primera vez se atiende, como es debido, una iniciativa de grupos, de órganos de la sociedad civil, feministas, de la sociedad, de los colectivos. Empezamos el proceso y lo logramos llevar a la Constitución, de manera ya que en esta elección ya fue efectivo ese criterio, donde no puede postularse para un cargo de elección popular ni ser servidor público nadie que haya sido sentenciado por violencia, por acoso o por deudor de obligaciones familiares. Otro momento también muy importante, me tocó la reforma a la Constitución para o sea, el Siri no hubiera podido llegar, pues. No llegó antes, me pero tocó también, sí, pues, ya no hubiera podido llegar. También, por ejemplo, la reforma constitucional para que la próxima gubernatura fuera de 3 años, que es la concurrencia electoral por primera vez en la historia, para poder empatar la elección al proceso federal. También fue un proceso histórico en nuestra legislación. Era un ordenamiento también que estaba pendiente, porque había ya, digamos, un acuerdo a nivel nacional donde el propio Congreso de la Unión y el Poder Judicial recomendaban pues a los estados. La aspiración es tener un solo calendario único a nivel nacional, pero es muy difícil pues lograr en los estados, en las entidades, esos acuerdos, ¿no? Entonces se logró en Sonora. El sistema de becas universal ya es un derecho constitucional, también lo logramos en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, todos los compañeros. Y por ejemplo lo del matrimonio igualitario también fue un logro de la actual legislatura. En lo personal propuse la ley de responsabilidad patrimonial, que fue aprobada. Es una ley de derechos de avanzada que permite indemnizar al ciudadano que se haya visto afectado en su persona o en su patrimonio ante una acción irregular del Estado. Es una ley novedosa, muy, muy importante. Pienso llevar esa ley al Congreso Federal. Hay grandes logros, hay grandes avances en esta legislatura, no sé a cuánto me dé el tiempo de poder hablar de ello. Ya con eso pero era un breve podríamos resumen. hacer un resumen, ¿no? Así a grandes rasgos. Sí. Todos compañeros y compañeras de esta legislatura, una legislatura integrada por primera vez por mayoría mujeres, que fue muy, muy importante para nosotros también, ese principio, pues. Fue una gran legislatura, la verdad. Hay que evaluarla a detalle, ¿no? ¿Qué sientes que les faltó?
Pues muchas cosas, no A ver, no hay mencióname tiempo. 2 porque son muchas. Las que te vengan el primero a la cabeza no tienen que ser más importantes unas que otras nomás. 2 cosas que dices tú, híjole, esto sí nos faltó. ¿Qué podría ser? Mira, yo creo que hay mucho que trabajar en materia de ordenamientos municipales, o sea, en los municipios hay muchas cosas que se tienen que revisar en la ley orgánica de la administración pública municipal. Hay muchos temas pendientes ahí en los temas de las administraciones municipales. Hay que revisar ahí. Hay muchos temas también o iniciativas que podrían fortalecer todo el tema de transparencia, de rendición de cuentas, de fiscalización. Creo yo también es un pendiente. En materia de educación sí se avanzó, pero todavía hay pendientes. Hay ahorita una iniciativa de ley de educación superior que presentó el gobernador. Es un gran avance. Somos un estado de vanguardia en esa legislación. Ojalá la alcancemos a sacar en esta legislatura. Son muchos los temas, ¿no? ¿El aborto? Bueno, la despenalización del aborto. Pues es un tema muy polémico, no lo agendaron o no lo agendamos ahora en esta discusión, pero el tema pues creo yo que ya está definido a través de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, pues... Pero no se quisieron aventar el tiro. Cada legislación establece los criterios, ¿no? Yo creo que hay también tema o en materia, todo lo que tenga que ver con el Código Penal, pues se puede hacer también una revisión muy importante. Y bueno, pero es un ejercicio muy dinámico, o sea, no se ha perdido ninguna oportunidad. Estamos heredando una agenda, pero también recibiendo una agenda de trabajo que vamos a llevar a lo federal, y aquí están los nuevos temas, que me permites pasarme a ese enfoque, porque viene toda la reforma al Poder Judicial. Sí, de hecho hacia allá que queremos ir. ¿Qué vas a hacer? Y ahorita te hablo también de las asambleas que estamos haciendo informativas de Morena para los temas que están en la agenda de la doctora Claudia Sheinbaum y que están ya en el Congreso, como el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años, como la beca universal para todos los niños y niñas de escuelas públicas de este país, como jubilación digna, como no reelección. Todos esos temas son ya parte de la agenda legislativa que está también en transición, porque en el Congreso hay también, en el Poder Legislativo hay una especie de transición, y concluyo con esto. Ahorita los diputados que están en funciones federales están llevando a cabo las jornadas de Parlamento Abierto que le denominan diálogos nacionales, que acaba de ser la semana pasada en Veracruz, falta Puebla, Saltillo, Sinaloa, Ciudad de México. O sea, está en proceso, está vivo, el proceso está vigente. Y los diputados electos estamos llevando a cabo las asambleas informativas en cada uno de los distritos electorales federales. ¿Qué quiere decir? Que este trabajo se va a entrelazar para que, por mandato de la Diputación Permanente, los diputados en funciones llevan a cabo el proceso de Parlamento Abierto, de discusión y de análisis a nivel de las comisiones, que puedan aprobar el tema en comisiones en agosto, y en septiembre, entrando nosotros en funciones, podamos retomar y darle continuidad al proyecto. En eso estamos ahorita. Antes de entrar en ese tema a fondo, porque claro que lo queremos platicar, digo, sí. Es una hora la que tenemos aquí y no queremos tampoco como abusar de tu tiempo. No, estoy Jacobo, para servirles. Pero pues estamos a sus órdenes. No, pues es que ¿cuándo vamos a volver a sentarlo aquí? Hay un programa después y ojalá tengamos oportunidad después. Sí, incluso cuando gusten en otra ocasión. Le damos otra avanzadita. Es que se platicó, ahorita se mencionó la estafa legislativa, pues así llamada, ¿no? Este reportaje, investigación periodística que hizo Aarón Tapia. Sí. Y bueno, que está relacionada con este, digamos, descuento, no sé cómo decirlo, de 800 millones que mencionaste a 400. Yo creo que a cualquier institución, cualquier empresa, le quitas la mitad de su presupuesto, se cae, ¿no? Sí. Y sin embargo, el Congreso no se cayó. Al contrario, parece que está funcionando mejor o algo así. A ver, bueno, ¿de dónde se metían los otros 400 millones de pesos? O sea... Y entonces ya vemos ahí el tema del reportaje, ¿no? Donde se ministraban muchos millones a facturas, a servicios que no se daban, a cosas que no se compraban. Y ahí está en el limbo todavía eso, diputado. Bueno,
hay varias cosas que comentar al respecto, ¿no? El tema de la llamada estafa legislativa ocurrió en la pasada legislatura, ¿no? ¿En el 18 o 21? Sí, del 18 al 21. No es de esta No es legislatura, de No. ni de esta administración. ¿Pero ya estabas en aquel? No, yo no. Yo No. era ¿En el 21? presidente del partido fue en del ese 21 entonces. Sí, yo fui del 21 al 24. Ok. Nosotros recibimos el expediente y el caso de la estafa legislativa como un expediente sujeto a investigación ya tanto de la ISAF como de la Contraloría, y sé que está ya en la Fiscalía, o sea, es un tema que está ya causando efectos en Fiscalía. Se turnó a Fiscalía. Ahora bien, el tema de la austeridad en el Congreso deriva de toda una revisión y de un proceso de análisis, porque efectivamente ningún otro poder, ninguna otra entidad, ningún otro organismo público desconcentrado, descentralizado, en fin, había recortado tanto su presupuesto. Nos quedamos en el mínimo indispensable, sin afectar las actividades sustantivas. Hay muchas necesidades, sí, pero optamos por el bien mayor, que era pues beneficiar a los estudiantes con becas, en vez de recurso que se ejercía a través de diferentes partidas presupuestales que tenían que ver con asesorías, consultorías, recursos materiales, lamentado capítulo 1000, gastos de honorarios, comidas, desayunos, cenas, que 5,000 bolsas de dulces a cada diputado, cada día del niño, y entonces nosotros decíamos, bueno, no tenemos para repartir 5,000 bolsitas de dulces, pero pues bueno, con lo poquito que quedaba uno le ponía y llevaba 100 piñatas al distrito o 200 piñatitas. Yo tenía mi casa de atención ciudadana y hacíamos todos los eventos que podíamos ahí, desde jornadas culturales, jornadas de salud, jornadas comunitarias, eventos artísticos. Tuvimos una etapa muy bonita de trabajo comunitario y social, sí, con un presupuesto muy, muy, muy menor. Entonces, sí se pudo recortar el recurso del presupuesto. ¿Y en qué se vio reflejado? Pues en la austeridad del gasto público del Congreso y de los legisladores y de lo que antes ahí se derrochaba, pues. Esa partida, ¿cómo se le llama a esa partida? Eso es como 100, 150, ¿cómo se llama? ¿De apoyo social? ¿Te refieres? Esa partida... El presupuesto deriva, yo no soy un experto, ¿verdad? Pero es el capítulo 1000, ¿no? El de gasto corriente, pues, ¿no? O sea, todo eso se ahorró. O sea, es su sueldo y les dan otra lanita para lo que se ofrezca. Sí, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le llama esa? Pues hay diferentes fondos, fondo de ayuda social, apoyo legislativo, todo eso, sí. ¿De cuánto es? Antes había mucho dinero ahí para poder apoyar. Había diputados que apoyarse a ellos mismos. No, deja tú. Había diputados que tenían recursos para llevar obra pública. O sea, el diputado podía decidir si ponía el pavimento, la cancha o el kiosco. Cosas que no les corresponden. Pues no propiamente, ¿verdad? Porque lo que a uno le corresponde es aprobar el presupuesto para que los municipios lo ejerzan con la aprobación de los cabildos. Así como había también un gran presupuesto, pues había también una gran discrecionalidad, pues, ¿no? Porque, pues, imagínate, con esa bolsa de 400 millones... repartido entre 33 legisladores o legisladoras. Cualquiera quería ser diputado, con razón. Entonces, pues, ¿en qué quedaba? Pues, ¿no? Pero todavía existe, ¿verdad? Muy menor. Sí, Estamos sí, con sí. 400 millones operando. ¿Y cuánto es mensual por diputado? El sueldo es el mismo. Sí, el sueldo es el mismo. ¿Y esta otra partida? Pues dependiendo los recursos que te autoricen o los... O sea, no es lo mismo. Depende de las necesidades que tú presentes. Por ejemplo, voy a hacer un evento de
de mujeres o de niños O sea que lo dan dependiendo de lo que tú solicites. Hay diferentes criterios según tu bancada, pues, o sea, el grupo parlamentario establece diferentes... O sea, no es de que son 30 diputados y es el sueldo más 100,000 pesos por cabeza cada mes, ¿no es así? No, porque también la bancada establece diferentes criterios de organización, pues, o sea, la bancada te dice, esto es lo que le pertenece al grupo parlamentario, nosotros vamos a pagar de aquí asesores, asistentes, gastos para comunicación y ya el grupo parlamentario decide, pues. Ahora, puedes ver, digo, es que son adelante. cuestiones ya muy técnicas, pero tú puedes acudir a las instancias ahí del Congreso y ver pues todo el ejercicio del gasto. ¿Y todos esos gastos se comprueban? ¿Tienen que llevar? Sí, todo se comprueba, tenemos... Antes no se comprobaba. Sí, también. Pero, o sea, como te digo, yo no puedo sostener con pruebas porque yo no estuve ahí ni sé lo que... Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas. En el sentido de que ustedes son legisladores y es una bancada bastante importante en cuanto a número, ¿no podrían exigir, en este caso, a la comisión que está investigando esta estafa, que les dé resultados? Porque ¿la están investigando? Pues ya bastante tiempo ha pasado y no hemos sabido ni que alguien metan a la cárcel, ni que hay un proceso de nada. Cárcel. O sea, ustedes como bancada no podrían presionar a que esta misma ¿y lo van a hacer? Fiscalía de resultados, porque hemos visto que esto está pasando, ya va a pasar otra legislatura y no hemos visto nada, pues, ¿no? Sí, de hecho, nosotros como grupo parlamentario, en nuestros posicionamientos, pues, como fracción, siempre ha estado el de la transparencia, el del esclarecimiento, el seguimiento a las investigaciones, pues, pero ya no es un tema que esté en el Congreso, pues, está en la Fiscalía. Y la Fiscalía tiene sus procedimientos y tiene su autonomía y citar. Pero bueno, ustedes también pueden ahí, o sea, un poquito puede haber tratar de apurarle. Oigan, ¿qué un onda? posicionamiento político, claro, un exhorto a la autoridad, desde luego que sí, claro. Estabas diciendo, diputado, de que no podías tú tener las pruebas de algo y... Sí, digo y tampoco dudas. Y digo que me preguntan cosas que de las cuales yo no puedo sostener o acusar o afirmar porque son momentos que yo no viví como legislador, que yo no presencié ni atestigué, por lo tanto no puedo yo aquí falsear a la verdad o faltar a la verdad o hacer una falsa acusación. Lo que te puedo decir es que sí me tocó vivir el recorte presupuestal del Congreso, operar como Congreso, como institución. Y que no se cayera el Congreso. La mitad del presupuesto. Y que funcionara. Presidente del partido, sí, era presidente del partido. Y no pudiste haber dicho, oye, a ver cómo estaba la cosa aquí, el teje-maneje, no. Pues mira, como presidente del partido, y ahí están todos mis comunicados, siempre sostuve la importancia de investigar y de llegar a las últimas consecuencias de cualquier señalamiento o acusación de corrupción. Un presidente del partido, como en ese entonces un servidor, que teníamos una condición digamos atípica, porque teníamos por un lado el gobierno federal que habíamos ganado en 2018, teníamos una mayoría en el Congreso que se había desarticulado en lo local y teníamos un gobernante o un gobierno de otro partido, pues del PRI, en el estado, con Claudia Pavlovich, y teníamos entonces en el estado la condición de opositor y a nivel federal la condición de gobierno. Entonces yo me acuerdo que como presidente del partido a mí me entrevistaban constantemente y sí había un seguimiento exagerado, digamos, de lo que Morena hacía, porque creo yo que lo que existía en ese entonces era como un marcaje personal a Morena, y había que atacar a Morena en el Congreso, y había que atacar a Morena en los municipios, y había que pegarle, y lo que nunca se les rindió la plaza fue la del partido. Yo siento que lo que se sostuvo de pie en la organización
del partido fue lo que nos permitió garantizar el proceso de 2021 con condiciones de fortaleza. Yo entregué el partido con los 72 comités municipales funcionando y estructurados, pero el ataque era constante al partido. Que si los municipios, que si el Congreso, que si, o sea, había como un interés por desprestigiar al partido, porque con ello ganaban terreno hacia el proceso electoral. Pero no tenía que ver, ¿no crees que tuviera que ver que también uno esperaba mucho más de ustedes por haber estado codo a codo en las luchas, buscando en las marchas, y que a lo mejor estaban medio blandengues en algunos temas, por ejemplo, como el de la estafa legislativa? Pero que a lo mejor uno esperaba más. ¿Blandengues por qué? Pues que a lo mejor esperábamos que ustedes hicieran más. Pero si no somos autoridad investigadora. No, pero tienen la manera, están en una plataforma. Sí, pero me insisten en un tema en el cual está en manos de la Fiscalía. Yo les pediría, bueno, inviten al fiscal y pregúntenle, ¿no? Que son las 6:46 en el 103.1 FM, la ciudad de escucha, señal en periodo de prueba. Estamos platicando con el diputado al cuadrado, Jacobo Mendoza Ruiz. Oye, no cuadrado, ¿no? No cuadrado. Vamos a cambiar de tema porque hoy no va a venir. No, yo encantado. A ver, pues es que nos quedan ya 10 minutos, 9 de hecho. Entonces viene el plan C, viene con todo, ¿no? Hemos platicado aquí que pues el pueblo dio un mensaje, han dicho muchos diputados electos y no, personajes de Morena, que el pueblo ha dado el mensaje y entonces el plan C va porque va, ¿no? El poder, la transformación al poder judicial y los demás cambios. ¿Qué se avisora? Sí, pero no como una expresión autoritaria o intolerante o de una postura irracional o irreductible o que pudiera, digamos, considerarse como un gesto en el que tuviéramos que conseguir una consigna política por el solo hecho de que lo podamos hacer. No. Se va a hacer por mandato popular, se va a hacer porque fue lo que se le propuso al pueblo y el pueblo ordenó con su voto que eso siguiera en marcha. Se va a hacer porque se hizo una encuesta y el 80% de la población dijo que se debe llevar a cabo una reforma. Y se va a hacer porque el presidente Andrés Manuel lo propuso desde el 5 de febrero, citó, digamos, una serie de reformas a la Constitución como un proyecto de largo plazo, una visión de país, de los grandes temas nacionales que puso a debate, un horizonte de reformas pues para ser analizados, y eso se llevó a la plataforma de Morena y se puso a consideración del electorado. Entonces, eso es lo que quisiera establecer como primicia, que es una postura que se le puso a consideración del pueblo y que el pueblo consideró que era el proyecto más viable y que era lo que se tenía que trabajar. Ahora bien, con ese mandato popular, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué le vamos a dar prioridad? Desde luego, el tema que está en proceso es la reforma al Poder Judicial. Está en estos momentos siendo sometido a consulta. ¿Qué va a derivar de las consultas? Pues los criterios que los legisladores actualmente habrán de establecer en la reforma, que deberán de discutir en comisiones y establecer un dictamen. Cuando entremos, los que ya fuimos electos, a partir del 1 de septiembre, habremos de valorar el dictamen que haya sido sometido a discusión y en su caso aprobación en comisiones, y se continuará con el proceso. ¿No se te hace como muy apurado el asunto? Siento buen tiempo. Es un cambio estructural muy profundo como para hacerlo en 2 Bueno, meses. mira, ¿qué podríamos establecer como criterios espacio-tiempo para decir qué es apurado y qué no es, o qué es lento o qué no es? O sea, se están cumpliendo los plazos legales y se están respetando las instancias que el Congreso como poder soberano tiene. No se está violentando ninguna etapa procesal. Ahora bien, si me preguntas, ¿se tiene prisa? Pues te diría, hay temas en los que sí. Y como inicia un nuevo gobierno e inicia un proyecto de transformación, pues tampoco es así como relajarse y esperar que el tiempo nos rebase. No, o sea, se tiene que actuar también con
con firmeza y con plazos que nos permitan también planear, porque derivado de eso también tiene que venir una discusión presupuestal, administrativa, de planeación. Entonces sí tenemos que tener una resolución como Estado para saber cómo van a quedar nuestros órganos de impartición de justicia, porque también inicia una nueva administración, un nuevo gobierno, y tenemos que proveerle de los elementos de la administración pública y del sistema de división de poderes con los que va a gobernar. Entonces, yo creo que es buen momento, es buen plazo, es razonable la discusión, y si tú terminas el proceso legislativo como es debido con la presentación de la iniciativa, el Parlamento abierto y la socialización, la discusión de los foros nacionales, las asambleas distritales en todo el país, la presentación en comisiones del proyecto de dictamen y luego la presentación ante el Pleno, ¿qué hace falta? ¿Se va a tomar en cuenta realmente todas las voces, digamos, que se presenten en estos parlamentos abiertos, en estos foros? Porque vaya, vimos aquí, por ejemplo, la presentación que hubo aquí, pues no hubo tal cosa como discusión y debate, pues hubo 2 presentaciones, 2, 3 personas hablaron, pero realmente pues fue un evento de otra naturaleza, no fue debate. Bueno, mire, el proceso está vigente en todo el país. Usted como ciudadano puede en este momento abrir el sitio de Parlamento, el sitio que es el Parlamento Abierto de las comisiones dictaminadoras, y puede emitir su opinión en este momento incluso. Puede participar. También en línea entonces. Sí. Estamos obligados por ley. Nosotros, por ejemplo, también en el Congreso de Sonora, cuando abrimos un debate por ley, estamos obligados al sistema de Parlamento Abierto. Entonces, se puede expresar la ciudadanía en diferentes momentos, formas y recursos tecnológicos, no tiene que ir presencialmente o necesariamente al foro. Ahora, hay organizaciones sociales o civiles que representan diferentes sectores, barras de abogados, colegios, universidades, sociedad civil. El caso que hicieron acá, la maestra Pinky, sí. También hizo un ejercicio, Marilena Trujillo hizo un ejercicio. Sí, una compañera pues, legisladora. Ese tipo de cosas sí se van a tomar en cuenta, ese tipo de voces donde dicen, ¿sabes qué? Porque incluso el presidente mismo dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de manera escalonada. ¿Por qué? Porque se sentía un rollo así como muy apresurado, pues. Entonces, le están dando voz a ¿qué tanto peso pueden tener este tipo de eventos? Para hacer cambio. Pues mira, ustedes valoren, vean los diferentes foros que se han hecho, vean las diferentes expresiones, posiciones, posturas, y díganme a quién se le ha impedido u obstaculizado expresar libremente su opinión. Lo han manifestado desde en los foros, como desde en los medios, como también ha habido manifestaciones públicas de quienes se oponen, y está bien. Es un país libre donde podemos manifestar nuestra opinión, y eso tendrá que irse a un congreso. Ahora, ese congreso, como toda democracia, va a discutir y debatir y lo va a llevar a votación, pues. Entonces, las leyes pues son de orden público, interés general, y de manera que si tú vienes de un proceso de consulta y este es el resultado de ese proceso de consulta, y tú vas a someter a discusión y a votación ese dictamen, pues finalmente tú tienes que asumir un compromiso, una responsabilidad, una postura y un voto. Muy bien, pues ya se nos acabó el tiempo. Leopoldo rápido, Francisco, a ver, aquí tenemos Leopoldo Francisco Serrano Ramonet dice, muy buena entrevista, saludos. Raúl Moreno, una gran persona y excelente diputado, saludos. Se nos quedan muchas cosas que quisiéramos platicar, estimado diputado, porque pues está el tema de la inseguridad, el tema de la falta de cobertura médica, que se está avanzando claramente en el y la educación, en fin, un montón de cosas, pero pues el tiempo es limitado. Y le agradecemos mucho. ¿Vas a volver? Sí, desde luego que sí. Usted invíteme y aquí estaré. Bueno, a ver, pregunto públicamente al aire. ¿Batallaste conmigo para que te confirmara esta entrevista? No, para nada. Oye, y luego no viene con gente. ¿En cuánto tiempo te confirmé y te dije que sí?
pues muy poco tiempo, no recuerdo cuánto, pero muy poco, ¿no? Bueno. Sí, mucho menos que la mayoría. Digo, mucha gente que- hay que decir pongo que eso a la mesa porque cuando me invites yo aquí estaré. hay que decir que llegan y vienen con un séquito, ¿no? Sí. De unos acá, otros allá. No, yo estaba allá afuera tocando porque no me abrían. Bueno, Y pues, yo el dije yo, compromiso está dicho ahí. no, muchas gracias, muy agradecido. Desde luego gracias, que gracias por estoy estar a sus órdenes. Estoy pues para servir a la gente, para algo me eligieron y mi responsabilidad implica también comparecer ante la opinión pública, ante la sociedad, ante los medios, ante Te los tienen confianza, periodistas. Jacobo. Sí, claro, ante los Mucha periodistas. confianza. Y les agradezco y sabré honrar ese compromiso y estaré a la altura de esa responsabilidad que el pueblo me otorgó. Aquí estoy para servirles. Yo no he cambiado, yo sigo siendo la misma persona, sigo siendo el mismo profesor universitario que ustedes conocieron y que ahora tiene una responsabilidad pública que habré de honrar, porque esto para mí es una responsabilidad mayor en mi vida y una oportunidad también de regresar al Congreso, donde ya alguna vez de joven tuve oportunidad de trabajar, y es una pues condición de vida que cuando yo salí de ahí después de 12 años de ser asesor del Congreso, yo le pedí pues a la providencia, como le llames, la oportunidad de algún día regresar, salir del escritorio y regresar a la curul. Ahora tengo esa oportunidad después de casi 30 años. I'll be back, dijiste. Sí, y regresaré. Luego nos dices con a quién le pediste. Luego les platico esa historia, pero después de casi 30 años regreso con la frente en alto, como debe ser, como salí de ahí, a trabajar, a seguir trabajando. Muchas Así gracias. sea, pues. Muchas gracias, Jacobo. Gracias a ustedes. Nos Muchas escuchamos gracias. mañana a partir de las 6 de la tarde aquí en el 103.1 La Ciudad Escucha. Gracias, Paco Hertz. Gracias, Paco Hertz. A continuación, el Paco, que gracias. tenga coches que los amarre y el que no, Pues no. Va, pues. ¿Qué es eso? Es un programa. Son las